La mañana del 1 de enero de 1855, los habitantes del condado de Callaway, Missouri, se despertaron con el olor a madera quemada y algo mucho peor en el aire sobre sus campos. Lo que encontraron en las ruinas humeantes del granero de Newsom entraría en la historia legal estadounidense como uno de los casos más atroces y deliberadamente encubiertos jamás registrados. Entre esas maderas ennegrecidas yacían los restos carbonizados de Robert Newsom, un hacendado respetado, cuyo cuerpo había sido quemado hasta tal punto que solo quedaban su reloj de bolsillo de oro y su anillo de bodas reconocibles. Pero esto no fue casualidad, no fue violencia aleatoria, fue la culminación de 5 años de salvajismo sistemático que llevaron a una mujer esclavizada de 19 años, llamada Celia, a cometer un acto tan atroz que los tribunales de Missouri pasaron meses debatiendo si siquiera tenía derecho legal a defenderse. Lo que ocurrió en ese granero no fue solo un asesinato, fue una purga que reveló las contradicciones más profundas de la sociedad estadounidense, una historia tan perturbadora que las autoridades locales enterraron todos los registros que pudieron encontrar. Lo que estoy a punto de describir fue archivado en documentos judiciales, recortes de periódicos y relatos de testigos supervivientes en los archivos estatales de Missouri, aunque muchos sospecharon que faltaban documentos clave que desaparecieron en las décadas posteriores. El condado de Callaway en 1850 era una rica zona agrícola a orillas del río Missouri, con campos de tabaco y cáñamo que se extendían por colinas onduladas salpicadas de pequeñas casas de campo y grandes mansiones. El condado estaba en el corazón de lo que los lugareños llamaban Little Dixie, una franja del centro de Missouri donde la cultura de las plantaciones del sur se había arraigado, con todo y esclavitud que movía su economía. Casi el 40% de la población del condado estaba esclavizada, trabajando en las plantaciones y en los hogares de las familias que habían emigrado de Virginia, Kentucky y Tennessee, en busca de tierras más baratas y mejores oportunidades. Robert Newsom era el tipo de hombre que se alimentaba de este lugar. A sus 60 años era dueño de una granja a 6 millas al sur de la sede del condado de Fulton, con una casa de campo blanca de 2 pisos, dependencias y 60 acres de tierra de cultivo de primera. Le consideraban un viudo trabajador que había criado a 2 hijas, Virginia y Mary, tras la muerte de su esposa en 1849. Su granja generaba suficiente tabaco y maíz para vivir cómodamente y tenía 5 esclavos que hacían la mayor parte del trabajo. Lo que distinguía a Newsom de muchos esclavistas no era su riqueza. Sus posesiones eran pequeñas para los estándares de las plantaciones, sino su reputación de control total. Los vecinos declararían después que su granja operaba con exactitud militar, que sus esclavos se movían con la eficiencia de quienes conocían el precio del fracaso con su amo. La iglesia metodista local lo conocía como un feligrés regular que contribuía generosamente al trabajo misionero, aunque algunos observaron que asistía solo a los servicios, dejando atrás su casa en la granja. En junio de 1850, Newsom compró lo que sería su perdición y la de una niña de 14 años cuyo nombre resonaría en los tribunales de Missouri durante décadas. En el tribunal del condado de Audrain, desembolsó $800 en oro por Celia, a quien en el contrato de venta se refirió como una niña negra sana y susceptible de procrear. El tratante, William Grayson, había poseído a Celia desde que nació en su granja del este de Missouri, pero las deudas lo obligaron a vender su propiedad humana. Los documentos judiciales indican que Grayson vendió expresamente a Celia como adecuada para el trabajo doméstico y la reproducción, un eufemismo que tenía terribles implicaciones en los mercados de esclavos del sur antes de la guerra. El viaje de la granja de Grayson a la finca de Newsom fue de menos de 50 millas, pero fue un viaje al infierno que se tragaría los siguientes 5 años de su vida. Era una niña alta para su edad, con lo que los testigos llamaron ojos inteligentes y un comportamiento reservado que indicaba una educación superior a su rango. Exesclavos que la conocieron recordarían después que podía leer palabras sencillas y había aprendido rudimentos de aritmética, algo poco común y técnicamente ilegal para los esclavizados en Missouri. La granja Newsom, a donde Celia llegó ese verano, era un mundo propio, lo suficientemente alejado como para que los gritos no llegaran a las casas más cercanas, pero lo suficientemente cerca del pueblo como para que Robert conservara su imagen de miembro respetado de la comunidad.
La casa principal se encontraba en una colina, con vista a los barracones de esclavos, una sola cabaña de troncos sin ventanas y piso de tierra. Detrás de la casa estaba el granero que más tarde sería la escena del crimen más impactante en la historia del condado de Callaway, un edificio resistente, construido con madera local, y gruesas paredes que amortiguaban el sonido, y un desván donde se guardaba el alimento para el invierno. Desde el momento en que Celia pisó el suelo de Newsom, los vecinos dirían más tarde, algo cambió en la forma en que se sentía la granja. Los demás esclavos Ben, de 30 años, Coffee, mujer de mediana edad, Patty, la hija adolescente de Coffee, y el niño Joe, de 10 años. Se desplazaban con una tensión que iba más allá del agotamiento habitual de los esclavos. Cuando se les preguntó años más tarde en la corte, algunos incluso reconocieron que Newsom les había advertido que se metieran en sus propios asuntos en lo que respectaba a cómo trataban a la chica nueva. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta chica de 14 años desencadenaría un caso judicial que revelaría las contradicciones en el corazón de la justicia estadounidense y obligaría a los tribunales de Missouri a enfrentarse a cuestiones que habían evitado durante mucho tiempo. ¿Puede una mujer esclavizada defenderse en los tribunales contra la violación? ¿Tenía la propiedad derecho a defenderse de su dueño? ¿Y qué ocurría cuando la protección legal de la autoridad masculina blanca entraba en conflicto con su afirmación de moralidad cristiana? El ataque se inició la primera noche de Celia en la granja Newsom y se repetiría con regularidad durante los 5 años siguientes. Lo que se supo de aquellos primeros meses vino de lo que la propia Celia diría después. Unas palabras tan desgarradoras que la mano del taquígrafo judicial tembló al escribirlas. Según ella, Robert Newsom dejó claras sus intenciones antes de que desembalara sus escasas posesiones en la cabaña de esclavos. Me dijo que fuera a la casa cuando él me llamara, declaró Celia, su voz apenas un susurro en la abarrotada sala del tribunal. Dijo que me compró para algo más que trabajo de campo y que pronto lo descubriría. El patrón que emergió fue tan calculado como monstruoso. Por el día, Newsom se comportaba como un granjero cristiano respetable, arando sus campos, haciendo negocios en el pueblo, confraternizando con sus vecinos. Pero por la noche, cuando sus hijas se habían ido a la cama y a los demás esclavos se les había dicho que se mantuvieran en sus alojamientos, él llamaba a Celia a la casa principal. La evidencia física de estos ataques se acumuló durante los meses y años siguientes. Celia tuvo su primer hijo, un niño, en 1852, cuando tenía solo 16 años. Las hijas de Newsom, Virginia y Mary, dirían más tarde que no sabían nada de las aventuras nocturnas de su padre, aunque los vecinos dijeron que era imposible no darse cuenta de un embarazo que tenía lugar en su propia casa. El niño era una imagen de Robert Newsom, con los mismos ojos verde pálido y el mismo mentón fuerte de la familia. Más perturbador fue cómo Newsom se aseguró la obediencia y el silencio de Celia. Según otros esclavos de la granja, llevaba un registro del comportamiento de todos en un libro encuadernado en cuero, en el que anotaba tanto faltas reales como inventadas. El libro se transformó en un instrumento de tortura psicológica, una amenaza que podía esgrimir contra cualquiera que osara oponerse a su forma de tratar a Celia. Una palabra, un acto de bondad. Y el castigo se aplicaría no solo a Celia, sino a cualquiera que osara mostrarle afecto. Ben, el esclavo más viejo de la granja, declaró más tarde que Newsom le había dicho directamente: «Lo que pasa en esta casa por la noche no es asunto de nadie más que mío, y cualquiera que haga mi asunto de venderse río abajo más rápido de lo que puede decir adiós». Esta amenaza resonaba especialmente en Missouri, donde vendido río abajo significaba ser transportado a las brutales plantaciones de azúcar y algodón de Luisiana y Mississippi, donde la esperanza de vida se contaba en años, no en décadas. El aislamiento de la granja Newsom fue un factor determinante en estos delitos. El vecino más cercano vivía a media milla de distancia, demasiado lejos para oír nada desde la casa o los aposentos de esclavos. La granja estaba diseñada intencionalmente para ser aislada. La cabaña de esclavos estaba oculta tras un grupo de robles que interrumpían la vista desde la carretera principal, y la casa estaba situada para ofrecer a Robert Newsom una vista sin obstáculos de cualquiera que se acercara a sus tierras. Para 1853, Celia ya había tenido un segundo hijo, esta vez una niña, igualmente marcada por los rasgos de su amo. El ministro metodista local, el reverendo John Hammond,
Declararía más tarde que había observado la satisfacción peculiar de Robert Newsom durante este tiempo, un hombre que parecía complacerse extraordinariamente en sus arreglos domésticos. Cuando se le presionó para que elaborara, Hammond dijo que siempre le había parecido peculiar que Newsom nunca hablara de volver a casarse, a pesar de ser un viudo relativamente joven, sino que parecía satisfecho con su situación actual. Y lo peor de todo es que el marco legal lo permitía. Según la ley de Missouri, los esclavos eran considerados propiedad y no tenían derechos legales para quejarse o buscar protección contra el maltrato. En particular, las leyes de Missouri prohibían que una mujer esclavizada acusara en los tribunales a un hombre blanco de violación. La idea misma era una imposibilidad jurídica, pues la propiedad no podía retirar el consentimiento a su propietario. Esta situación jurídica generó una tormenta perfecta de vulnerabilidad que Robert Newsom aprovechó con creciente audacia. Los vecinos recordarían después verlo acompañar a Celia al pueblo en varias ocasiones, en lo que parecía un hombre que exhibe su mejor trofeo. En la tienda general, los testigos lo vieron comprando telas para vestidos mucho mejores que el habitual para esclavos, así como pequeños lujos como cintas y jabón, que indicaban una relación más allá de la de amo y jornalera. El daño psicológico de este maltrato constante fue notorio para los demás esclavos de la granja, quienes no podían hacer nada. Coffee, que trabajaba en la casa de Newsom, declaró más tarde que Celia a menudo parecía distante y asustada, especialmente cuando las hijas de Robert estaban fuera visitando a familiares. En estos tiempos, Coffee relató que la casa se sentía como la muerte misma. Lo más perturbador del comportamiento de Robert Newsom puede haber sido su aparente convicción de que lo que estaba haciendo no solo era legal, sino también éticamente defendible. Según sus hijas, con frecuencia comentaba sobre sus deberes como dueño de esclavos, que los trataba mejor que la mayoría de los amos del condado. Esta forma perversa de razonamiento le permitía justificar su violación continua de Celia como un acto de bondad. Él en su mente la estaba alimentando, vistiéndola, dándole lujos que ella jamás podría costear. Pero a finales de 1854, algo se movió en el comportamiento de Celia. Otros testigos declararían después que parecía estar cobrando valor, dirigiéndose con mayor franqueza a otros esclavos de la granja y preguntando por cuestiones legales que nadie en su posición debía conocer. Coffee se acordó de una conversación en concreto en la que Celia preguntaba si uno podía culpar a alguien por defenderse si la ley no lo hacía. Estas preguntas serían más que curiosidad. A finales de 1854, Celia estaba embarazada de su tercer hijo, y según un relato posterior, se había llegado a un punto de quiebre que la convertiría en víctima en perpetradora de uno de los delitos más impactantes en la historia de Missouri. El invierno de 1854 fue excepcionalmente frío en el condado de Callaway. Las temperaturas se mantuvieron bajo cero durante semanas, y la nieve se acumuló tan alta que muchas granjas quedaron aisladas de sus vecinos. Este tiempo severo estableció el escenario ideal para lo que estaba por suceder la noche de Año Nuevo, ofreciendo encubrimiento tanto para el crimen como para el intento frenético de encubrirlo. En este tiempo, el comportamiento de Celia se transformó en algo que no pasó inadvertido para el resto de habitantes de la granja Newsom. Ben declaró más tarde que ella había empezado a hacer preguntas raras sobre el fuego. ¿Cuán rápido se quemaban las cosas? ¿Se derrumbarían los edificios si hacía demasiado calor? ¿Qué les pasaba a los huesos cuando se quemaban? Ahora pensó que tales preguntas eran por sus deberes de avivar los fuegos del hogar en los meses fríos. Más preocupante aún, Coffee dijo que Celia había estado recogiendo pequeñas cosas por toda la granja, trozos de cuerda, herramientas de metal, lo que parecían ser materiales inflamables como heno seco y resina de pino. Al preguntarle por tales objetos, Celia respondió que estaba haciendo preparativos por si acaso la familia se quedara aislada por nieve sin provisiones. Dado el clima, esta explicación pareció lo suficientemente plausible como para que nadie la apremiara en busca de detalles. Lo que ahora sabemos por lo que salió a la luz en el juicio posterior es que Celia había estado planeando durante meses, con una desesperación metódica. Los archivos judiciales muestran que de alguna manera se había hecho con textos legales, tal vez prestados de la propia biblioteca de Newsom, y comenzaba a darse cuenta de lo desesperada que era su situación ante la ley de Missouri. Si no podía obtener justicia legal contra su amo, crearía su propia justicia. El detonante para la decisión de Celia se produjo a finales de diciembre,
Cuando Robert Newsom comunicó que sus hijas pasarían las vacaciones de Año Nuevo con unos familiares en Jefferson City y que dejaría la granja a su cargo durante casi una semana. Para Celia, ahora embarazada de su tercer hijo, la noticia tenía ramificaciones horribles. La experiencia le había mostrado que los momentos en que las hijas estaban fuera siempre se traducían en maltrato aumentado, ya que Newsom se encontraba en libertad de hacer lo que quisiera, sin siquiera la mínima limitación de tener a sus hijas adultas cerca. El 30 de diciembre de 1854, Celia realizó lo que más tarde se llamaría su primer acto abierto de rebelión. Según su propio relato, abordó a Robert Newsom y le exigió que detuviera sus visitas nocturnas, aludiendo a su embarazo y su mala salud. Esta charla, compartida en la cocina de la casa principal mientras Coffee trabajaba cerca, marcó una ruptura con las relaciones de poder tradicionales de la granja. La respuesta de Newsom fue rápida y salvaje. Coffee declaró más tarde que escuchó gritos y el sonido de una pelea. Al llegar a la cocina, encontró a Celia en el suelo con el labio sangrando y a Robert Newsom de pie sobre ella, su rostro rojo de ira. «Tú no das órdenes en mi casa», oyó Coffee decir. «Harás lo que te digan cuando te lo digan, o descubrirás lo que es el castigo de verdad». Aquella noche, mientras el termómetro se desplomaba hasta los 0 grados, Robert Newsom cumplió su amenaza. Según declaró posteriormente Celia, él la llamó a su habitación con una fuerza inusitada y le dijo que su embarazo no la salvaría de él. El ataque que siguió fue, según Celia, el peor que había sufrido en sus 5 años de abuso. Pero algo se había movido en Celia durante aquellos meses de planificación invernal. En vez de caer en la desesperación, como había hecho tantas veces, tomó una decisión que cambiaría su vida y daría lugar a uno de los casos legales más controvertidos de la historia de Estados Unidos. La noche del 31 de diciembre de 1854, mientras Robert Newsom se preparaba para otra noche de control indiscutible, Celia estaba preparando los toques finales para un acto de desafío que sacudiría el sistema legal de Missouri. La Nochevieja de 1854 llegó con un viento gélido que ululaba entre los árboles desnudos que rodeaban la granja Newsom, creando una sensación de aislamiento que parecía oprimir la pequeña agrupación de edificios como un peso. La temperatura había descendido a casi 20 grados bajo cero y las ventanas de la casa principal estaban cubiertas de escarcha espesa que oscurecía cualquier visión del exterior. El clima extremo le dio a Celia semanas de anticipación para planear este momento, y le dio la cobertura perfecta para lo que estaba a punto de intentar. Como cada día, Robert Newsom había pasado el día atendiendo al ganado y revisando su cosecha de tabaco almacenada, pero su mente estaba inquieta. Ben declaró más tarde que el amo había estado bebiendo más de lo normal, no hasta el punto de estar incapacitado, pero lo suficiente para hacer su comportamiento aún más impredecible de lo habitual. Coffee seguía mirando el camino, como si esperara que sus hijas regresaran temprano de su viaje de Año Nuevo a Jefferson City, a pesar de la nieve que hacía imposible viajar. La noche se acercaba y la mente de Newsom se dirigía cada vez más hacia Celia, que seguía sus tareas habituales con lo que parecía una tranquilidad inusual. Lo que él no notó, pero lo que Coffee recordaría más tarde con aterradora claridad, fue que Celia había estado ocupada toda la tarde realizando pequeños preparativos en toda la casa y el granero. Había movido algunas piezas de leña más cerca de la casa principal, reposicionado lámparas de aceite en formas aparentemente triviales y realizado viajes al granero cargando cosas que decía que eran para cuidar el ganado por la noche. Sobre las 8, Robert Newsom despidió a los demás esclavos a sus aposentos, una rutina que había repetido cientos de veces en los últimos 5 años. Ben, Coffee, Patty y el joven Joe se dirigieron a la cabaña de esclavos y se acurrucaron en torno a su propio pequeño fuego, intentando hacer caso omiso de lo que sabían que estaba a punto de suceder en la casa principal. Las paredes de troncos de sus habitaciones y el viento exterior solían ahogar cualquier ruido que pudiera provenir del dormitorio de Newsom, una conspiración de silencio que había ocultado sus delitos durante media década. Pero esta noche sería diferente. Según lo que Coffee declararía más tarde, los ruidos en la casa principal continuaron en un patrón extraño. En lugar de las voces apagadas y los sonidos regulares que solían llenar estos encuentros, hubo silencios prolongados interrumpidos solo por lo que parecían ser muebles moviéndose, y una vez, lo que podría haber sido vajilla rompiéndose. Sobre las 10,
Coffee declaró haber oído la voz de Robert Newsom en un tono más sorprendido que enfadado, uno que nunca le había oído usar en sus noches con Celia. A eso le siguió casi una hora de silencio, lo suficiente como para que Coffee se preguntara si algo había ido mal. El silencio era más perturbador que los sonidos familiares de abuso, lo que indicaba que lo que fuera que estuviera ocurriendo en la casa principal se había desviado de su horrible rutina. Lo que sabemos que ocurrió en la casa de Newsom durante esas horas críticas nos llega principalmente del propio relato de Celia, jurado meses después en una abarrotada sala del Tribunal del Condado de Callaway. Como de costumbre, Robert Newsom la había llamado a su habitación, pero ella había venido preparada para algo más que obediencia. Le dije que no podía más, declaró Celia, su voz firme, a pesar de la gravedad de sus palabras. Dije que el bebé que llevaba dentro podría no sobrevivir si continuaba esforzándome. Le supliqué que esperara hasta después del parto, que tuviera caridad cristiana. La reacción de Newsom, según Celia, fue abofetearla con tanta fuerza que la tumbó al suelo. Pero en lugar de la obediencia sumisa que esperaba, encontró algo que nunca antes había visto en ella: resistencia. Me levanté, continuó Celia en su testimonio. Lo miré a los ojos y le dije que si me volvía a tocar me defendería. Dije que no me importaba lo que la ley le dejara hacer. Debe haber un límite a lo que un hombre puede soportar de otro. Lo que ocurrió a continuación se convertiría en el centro de uno de los juicios más polémicos de la historia de Missouri. Según Celia, Robert Newsom reaccionó a su desafío con una violencia incluso mayor que la habitual. La tomó del cuello y la estranguló, diciéndole que se sometería o la mataría y diría que murió por complicaciones del embarazo. Pero Celia se había anticipado a esta posibilidad. En sus meses de planificación, había ocultado un atizador de hierro cerca de la chimenea del dormitorio, al alcance en caso de que la situación se volviera desesperada. Las manos de Newsom se cerraron en su garganta y su vista comenzó a oscurecerse, pero logró alcanzar el atizador y golpearlo en la sien lo suficiente como para dejarlo inconsciente. El ruido del cuerpo de Robert Newsom al caer al suelo fue, dijo Celia más tarde, como nada que hubiera oído. El sonido del golpe y la repentina falta de la respiración pesada y las amenazas susurradas que la habían aterrorizado durante 5 años. Se quedó de pie sobre su forma inmóvil durante minutos, esperando a que volviera en sí y continuara su ataque. Cuando quedó claro que Newsom estaba muerto, su cráneo destrozado por el golpe y sus ojos fijos en el techo, Celia se enfrentó a una nueva y aterradora realidad. Había matado a un hombre blanco en Missouri, un delito por el que sería ahorcada en el acto, sin importar las circunstancias que la hubieran llevado a ello. Aunque pudiera probar en algún caso que había actuado en defensa propia, el derecho no amparaba al esclavo que mataba a su amo. Lo que siguió demostró la inteligencia desesperada que le había permitido a Celia sobrevivir a 5 años de abuso. En lugar de entrar en pánico o intentar escapar, lo cual habría sido inútil en medio del invierno de Missouri, comenzó un plan que parecía haber estado elaborando durante semanas. La siguiente parte del plan de Celia requirió una fuerza física y mental casi sobrehumana para alguien que estaba a 6 meses de embarazo, herida por la batalla con Newsom y sola en medio del frío. Pero la evidencia que salió a la luz en su juicio muestra que realizó cada movimiento con precisión metódica, como si hubiera practicado estos movimientos cientos de veces en su mente. Primero, tenía que sacar el cuerpo de Robert Newsom de su habitación y llevarlo a un lugar donde pudiera deshacerme de él para siempre. Esta tarea por sí sola habría desafiado a un hombre sano, y mucho menos a una mujer embarazada. Pero Celia parecía haberlo esperado. Con sábanas y cuerda que había colocado la noche anterior, ató el cuerpo de Newsom y lo arrastró por las escaleras, fuera de la casa y al granero. El granero estaba listo para lo que viniera. En sus paseos vespertinos, Celia había reordenado el heno y la leña apilados para formar lo que parecía una pira funeraria, aunque nunca emplearía esa palabra en su posterior testimonio. También había recolectado más combustible, resina de pino, tallos secos de maíz, incluso algunas de las telas delicadas que Newsom había comprado para sus vestidos, cualquier cosa que ardiera lo suficiente como para destruir la evidencia por completo. El testimonio de Coffee es la única narrativa de primera mano de las siguientes horas, aunque su visión se limitó a lo que podía ver desde los aposentos de los esclavos.
Dijo que había notado luces extrañas en el granero una noche pasada la medianoche, mucho más intensas que el resplandor de una sola linterna. Más perturbador fue el olor que comenzó a impregnar la granja alrededor de las 2 de la madrugada. No solo humo de madera, sino algo crudo, repugnante, que le revolvió el estómago. «Olía a cuando matamos cerdos en otoño», declaró Coffey, «pero distinto, más dulce, más repugnante». El fuego que Celia encendió en el granero ardía tan fuerte que podía verse a través de la escarcha en las ventanas de los cuartos de esclavos. Pero no fue un incendio aleatorio, fue deliberado, provocado para consumir ciertos materiales y dejar el granero lo suficientemente intacto como para parecer un accidente. La ingeniería de esta destrucción parecía propia de alguien que había estudiado la ciencia del fuego en los mismos libros de texto que le habían enseñado los estatutos legales de Missouri. La mañana del 1 de enero de 1855, el fuego se había apagado por sí solo, dejando tras de sí lo que parecía la escena de un terrible accidente. El interior del granero había sido destripado, la madera ennegrecida y la ceniza esparcida sobre lo que una vez había sido alimento y equipo almacenado. Para un observador desprevenido, parecía que un incendio se había iniciado accidentalmente, tal vez por una linterna descuidada o una chispa de una pipa, y se había extendido rápidamente por los materiales secos. Pero el plan de Celia necesitaba más que destruir la evidencia. También necesitaba inventar una razón por la cual Robert Newsom había desaparecido. Cuando los demás esclavos salieron de sus habitaciones la mañana de Año Nuevo, la hallaron en la cocina de la casa grande, preparando el desayuno como de costumbre. Cuando Ben preguntó por su amo, Celia le informó con serenidad que había partido al pueblo temprano a negociar, a pesar del día festivo y el mal tiempo. Esta historia podría haber continuado durante algunas horas, pero pronto se hizo insostenible cuando los vecinos comenzaron a sospechar que algo andaba mal. El primero en llegar fue Thomas Schultman, un granjero vecino que había hecho planes para hablar de un trato de tierras con Newsom el día de Año Nuevo. Al no hallar a nadie en la casa principal donde se encontraba tan solo Celia, que afirmó que su amo había partido por negocios, Schultman sospechó lo suficiente como para inspeccionar el granero incendiado e interrogar a las demás personas esclavizadas. El testimonio de Ben luego reveló el punto en que la narrativa cuidadosamente elaborada de Celia comenzó a unravelarse. Sometido a un duro interrogatorio por Schultman, Ben finalmente confesó que no había visto a Robert Newsom salir de la granja y que el caballo del amo todavía estaba en su establo. Peor aún, el abrigo de invierno de Newsom seguía colgado en su percha en la casa principal. Ciertamente no la ropa que uno empacaría para un viaje de negocios en clima bajo cero. A medida que más vecinos llegaban a lo largo del día, atraídos por las noticias del extraño incendio y la desaparición de su amigo, Celia se vio sometida a un interrogatorio cada vez más agresivo. Los granjeros blancos del condado de Callaway no eran ingenuos y comenzaron a armar una cronología que hacía insostenible el relato de Celia. La pista que resolvió el caso se encontró cuando Schultman y otros 2 hombres registraron de nuevo las ruinas del granero. Entre la ceniza y los escombros, descubrieron cosas que ningún fuego accidental habría dejado atrás. Trozos de hueso humano, dientes, el reloj de bolsillo de oro de Robert Newsom, su esfera rota, pero su inscripción aún legible. La batalla que siguió fue breve y decisiva. Ante el cuerpo sin vida de su amo y ya incapaz de sostener su invención, Celia tomó una decisión que la convertiría en una asesina encubierta en algo mucho más peligroso para el statu quo de la sociedad de Missouri. Una mujer dispuesta a revelar la verdad sobre lo que realmente significaba la esclavitud para aquellos que la padecían. La hora de la verdad llegó sobre las 4 de la tarde del 2 de enero de 1855, cuando las sombras se extendían sobre el suelo enarenado de ceniza del granero Newsom. Thomas Schultman sujetó los restos carbonizados del reloj de bolsillo de oro de Robert Newsom. Su caja ennegrecida, pero aún legible la inscripción R.N. Fiel a Dios y al país. Los otros hombres, granjeros, hombres de negocios, pilares de la sociedad del condado de Callaway, se quedaron en un círculo silencioso alrededor de la evidencia de asesinato y caos. Celia, que había sido arrastrada al granero bajo vigilancia,
No mostró nada de la histeria o el derrumbe que los hombres esperaban de una mujer en sus circunstancias. En cambio, según varios testigos, se comportó con una sorprendente calma, como si se hubiera estado preparando para este momento durante años. Cuando se enfrentó a las pruebas de su delito, Celia hizo algo que sorprendió a todos. En lugar de negarlo o rogar clemencia, miró a cada hombre a los ojos y dijo algo que resonaría en el sistema legal de Missouri durante meses. Sí, asesiné a Robert Newsom, dijo, su voz firme e inquebrantable. Lo maté porque me violó durante 5 años, desde que tenía 14 años. Lo maté porque me dijo que me iba a seguir violando hasta que me muriera y que mis hijos iban a correr la misma suerte. Lo maté porque la ley no me dejó. El silencio que se produjo a continuación fue denso. Aquí tenía una esclava confesando haber asesinado a su amo en un lenguaje que desafiaba las suposiciones básicas de la sociedad de Missouri. Al llamar violación a lo que hacía su amo, Celia estaba diciendo que un esclavo podía retirar el consentimiento, idea que la ley de Missouri negaba expresamente. Thomas Schultman, quien más tarde testificaría en su juicio, dijo que su primer impulso fue abofetear a Celia por su insolencia, pero algo en su actitud lo detuvo. Esto no era una mujer suplicando perdón o locura temporal. Era alguien que había hecho una elección deliberada y estaba lista para asumir las consecuencias. Ella nos miró como si fuéramos los criminales, declaró Showman, como si ella fuera la jueza y nosotros estuviéramos en juicio. El recuento que Celia hizo de los delitos de Robert Newsom fue escalofriante en su detalle. Detalló el abuso sexual sistemático que había engendrado 2 hijos, la tortura psicológica que Newsom había empleado para controlarla. Mencionó amenazas a las otras esclavas, castigos para cualquiera que la ayudara, un sistema para hacer imposible la rebelión. Lo que hizo su relato más escalofriante fue la exactitud clínica con la que detalló el asesinato. Describió cómo había estudiado las rutinas de Newsom durante meses, aprendiendo cuándo era más vulnerable y cómo moverse para tener la mayor ventaja. Describió la forma en que se construyó la pira funeraria, la temperatura necesaria para reducir a cenizas los restos humanos y la manera en que se colocaron las pruebas para simular un incendio accidental. Pasé 4 meses cada noche imaginando cómo lo mataría, dijo a los hombres horrorizados. Leí sus libros, estudiando la ley, el fuego, lo que necesitaría para hacerlo desaparecer por completo. Quería que ardiera como él me quemó por dentro. Pero lo que es peor, dio información sobre el comportamiento de Newsom que solo alguien que lo conociera de cerca podría conocer. La ubicación de cicatrices en su cuerpo, sus costumbres y manierismos, conversaciones privadas que habían tenido. Pero lo más impactante de la confesión de Celia no fue lo que reveló sobre los asesinatos de Robert Newsom, sino su explicación de la filosofía jurídica que la había impulsado a matar. En sus meses de estudio clandestino, de alguna manera se había hecho una idea de las leyes que desafiaban en el fondo los códigos de esclavos de Missouri. Si soy propiedad, les dijo a sus captores, no se me puede culpar por delitos contra mi amo, porque la propiedad no puede delinquir. Pero si me van a culpar de asesinato, entonces soy una persona con derecho a defenderme. No pueden tener las 2 cosas. Esta línea de razonamiento era tan subversiva para el orden dominante que algunos de los hombres presentes supuestamente gritaron por un linchamiento inmediato en lugar de dejar que Celia repitiera estos argumentos en una sala de audiencias. El pensamiento de que un esclavo pudiera recurrir a la ley para desafiar al sistema que lo esclavizaba era más aterrador que la violencia misma. Implicaba que toda la armazón de la sociedad de Missouri podría estar erigida sobre contradicciones que no podían soportar el examen. Lo que finalmente quebró a sus captores fue cuando Celia comenzó a nombrar la red de personas que la habían asistido. Habló de negros libres de Jefferson City que le habían proporcionado documentos legales de contrabando, de un secretario comprensivo del tribunal que le había dado acceso a libros de leyes, y lo más sorprendente, de ciudadanos blancos prominentes que conocían los delitos de Newsom y habían guardado silencio. El juez Marshall lo sabía, dijo, mencionando a un respetado juez local. Se dio cuenta de los moretones en mis brazos cuando fui al pueblo con mi amo. El reverendo Hammond lo sabía. Vio a mis hijos y no pudo dejar de ver a quién se parecían. El médico Brainage lo descubrió cuando me curó las costillas rotas la primavera pasada. Todos lo sabían,
y todos pensaron que la reputación de Robert Newsom era más importante que mi dolor. La decisión de ir a juicio en lugar de una ejecución extrajudicial finalmente la tomó el juez William Hall, que había sido llamado a la escena a medida que la noticia del crimen se extendía por todo el condado. Hall, un abogado de Virginia con raíces en la sociedad esclavista de Missouri, admitió que el caso de Celia planteaba cuestiones que el sistema legal eventualmente tendría que abordar. Era preferible resolverlas en la sala de audiencias que dejar que se arraigaran en la mente de la comunidad. Pero mientras comenzaban los preparativos para lo que se convertiría en uno de los juicios más polémicos de la historia de Missouri, otro misterio comenzó a desarrollarse. En la búsqueda de la propiedad de Newsom, los investigadores se enteraron de que la educación y los conocimientos legales de Celia no habían aparecido de la nada. Ocultos en los barracones de esclavos, descubrieron libros, periódicos, documentos legales que ninguna persona esclavizada debería tener, evidencia de una red de apoyo mucho más allá de la granja aislada. Aún más perturbador fue el hallazgo de diarios detallados de Celia, que registraban tanto su propio abuso como el de otras mujeres esclavizadas en todo el condado de Callaway. Los diarios estaban llenos de nombres, fechas y detalles de agresiones sexuales sistemáticas que iban mucho más allá de la granja Newsom. Algunas de las familias más respetadas estaban involucradas, y el caso de Celia podría revelar una red criminal que los líderes de la comunidad habían mantenido oculta durante décadas. Como una esclava analfabeta de la rural Missouri había llegado a leer documentos legales, a descifrar argumentos enredados y a forjarse el marco intelectual de la resistencia, abrió caminos de indagación que probarían ser casi tan controversiales como el asesinato en sí. ¿Quién estaba asistiendo a Celia? ¿Qué tan grande era esta red de apoyo? ¿Y cuántos otros esclavos en Missouri podrían estar recibiendo una educación e inspiración similares? Mientras Celia era llevada a la cárcel del condado de Callaway en espera del juicio, esas preguntas flotaban en el aire como el humo del granero incendiado. El crimen físico estaba resuelto, pero el crimen intelectual y moral apenas se estaba revelando. El juicio de Celia comenzó el 9 de octubre de 1855 en un tribunal del condado de Callaway abarrotado de espectadores que habían llegado desde todo Missouri para presenciar lo que los periódicos llamaron el caso legal más importante de nuestro tiempo. El caso ya había provocado una gran controversia en toda la zona, con periódicos abolicionistas del norte elogiando a Celia como un héroe de la resistencia, y periódicos proesclavistas del sur denunciando los procedimientos como un precedente peligroso que amenazaba a toda la institución. El juez William Hall, quien presidió el caso, se enfrentó a cuestiones jurídicas que nunca antes habían llegado ante los tribunales de Missouri. ¿Podía un esclavo alegar defensa propia contra su amo? Las leyes estatales de protección contra el ataque sexual a las mujeres se extendían a las esclavas, y tal vez lo más importante, ¿puede ser culpable de delitos contra su amo la propiedad? El abogado de Celia, John Jameson, quien había aceptado el caso pro bono a pesar de la gran presión social, basó su defensa en las leyes vigentes de Missouri, que amparaban a las mujeres contra el ataque sexual. Dijeron que estas leyes no mencionaban la raza, y por lo tanto, debían aplicarse a todas las mujeres dentro del estado. Si Celia tenía el derecho legal de resistirse a la violación, entonces su asesinato de Robert Newsom era un homicidio justificable. La fiscalía, encabezada por el fiscal de distrito Robert Poitit, respondió con el axioma del Código de Esclavos de Missouri. Los esclavos eran propiedad, no personas ante la ley. Como esclava, Celia no podía negar el consentimiento a nada de lo que hiciera su amo, y por tanto, no podía haber violación en un sentido legal. También sostuvieron que dejar que los esclavos invocaran la legítima defensa contra sus amos acabaría con la esclavitud, porque los amos quedarían expuestos a la violencia siempre que se desafiara su autoridad. El testimonio que salió a la luz en el juicio pintó una imagen horrible de la vida en la esclavitud que muchos blancos de Missouri nunca habían visto de primera mano. El café, Ben y otros testigos dieron un testimonio escalofriante del abuso al que Celia había sido sometida, una violencia sexual que sorprendió incluso a los observadores más endurecidos. Pero, sobre todo, revelaron la red de apoyo que había hecho posible la resistencia de Celia. Una coalición maleable de esclavizados, negros libres y blancos comprensivos que le habían proporcionado libros, asesoramiento legal y aliento. Esta red resultó ser mayor de lo que nadie imaginó.
El testimonio reveló que Celia había interactuado con personas del Underground Railroad, pero nunca había intentado huir. En lugar de eso, había aprovechado los contactos para hacerse con documentos legales y estudiar la ley de Missouri. Su elección de luchar en vez de huir, dijeron sus abogados, fue producto de su formación jurídica. Ella comprendió que aunque llegara a tierras libres, sus hijos continuarían esclavizados y expuestos al mismo maltrato que ella había padecido. El golpe más fuerte para la fiscalía vino del testimonio del Dr. Marcus Brenich, el médico que había atendido las heridas de Celia durante años. A pesar de la presión para quedarse callada, Brenich testificó bajo juramento que había registrado evidencia de agresión sexual y abuso físico en múltiples exámenes. Sabía lo que estaba viendo, testificó el Dr. Brenich. Su voz apenas un susurro en la abarrotada sala del tribunal. Pero también sabía que hablar no cambiaría nada. Solo destruiría mi práctica y pondría en riesgo a mi familia. La ley no amparaba a una esclava contra su amo. Aún más conmovedor fue el testimonio de Margaret Foster, una mujer negra libre que había sido costurera en Fulton y que había estado en contacto con Celia durante toda su horrible experiencia. Foster dijo que había estado reuniendo casos de abuso sexual contra esclavas durante casi una década, compilando un registro que involucraba a decenas de familias destacadas en todo el centro de Missouri. Celia no estaba sola, declaró Foster. Ella fue simplemente la primera en defenderse. Todas las esclavas que conocí vivían con este terror. Cada una de ellas sabía que sus cuerpos eran propiedad de sus amos, en formas que iban mucho más allá del trabajo. El testimonio de Foster abrió la puerta a información que envió ondas de choque a través de la sociedad de Missouri. La defensa aportó pruebas de que Robert Newsom formaba parte de una red informal de esclavistas que habitualmente compartían e intercambiaban esclavas para fines sexuales. Las cartas halladas entre sus pertenencias detallaban tratos con granjeros vecinos para tomar prestadas esclavas durante largos periodos, mientras sus esposas estaban fuera visitando a familiares. El caso de la fiscalía comenzó a desmoronarse cuando trataron de decir que las acciones de Celia fueron por celos y no por defensa propia. Esta línea de pensamiento se volvió en su contra de manera espectacular cuando se hizo evidente que reconocía tácitamente una relación sexual entre Newsom y Celia, lo que socavó su argumento central de que las personas esclavizadas no podían ser víctimas de delitos sexuales. Pero a medida que avanzaba el juicio, se hizo evidente que el caso había ido mucho más allá de lo que inicialmente parecía. Corresponsales de periódicos de lugares tan distantes como Nueva York y Charleston atestaron la sala del tribunal, enviando informes diarios que hicieron de la historia de Celia un fenómeno nacional. Algunos abolicionistas prominentes realizaron mítines exigiendo su liberación. Y políticos pro-esclavistas denunciaron el proceso como un asalto a las instituciones del sur. El jurado deliberó durante 3 días, un período excepcionalmente largo que ilustró la dificultad de las cuestiones legales y morales en juego. Cuando finalmente volvieron a la sala del tribunal el 19 de octubre de 1855, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos en la abarrotada sala del tribunal supieron que su decisión pesaría mucho más que en el destino de Celia. El capataz, Thomas Westbrook, granjero y predicador laico metodista, se levantó para dar el veredicto con la emoción a flor de piel. Encontramos a la acusada culpable de asesinato en primer grado, dijo con la voz rota. Pero aconsejamos benignidad en atención a las circunstancias extraordinarias de este caso. El veredicto de culpabilidad era inevitable bajo la ley de Missouri, pero la recomendación de clemencia del jurado no tenía precedentes. En su declaración jurada posterior al juicio, los jurados admitieron que se habían visto obligados a condenar a Celia, a pesar de considerarla moralmente inocente. Le rogaron al gobernador que conmutara su sentencia y le imploraron a la legislatura de Missouri que corrigiera las lagunas legales que habían hecho posible su condena. El juez Hall, al fallar, dio lo que muchos historiadores consideran una de las declaraciones judiciales más famosas de la historia de Estados Unidos. Aunque estaba obligado por ley a condenar a Celia a la horca, aprovechó la ocasión para denunciar el sistema que había producido el asesinato de Newsom. Este tribunal ha tenido que aplicar leyes que tratan a los seres humanos como propiedad y al mismo tiempo como personas cuando se rebelan contra su deshumanización, dijo Hall. Esta contradicción está en el centro de nuestro sistema legal y profetizo, destruirá finalmente la propia esclavitud. Celia asesinó a su amo, y según nuestras leyes,
debe morir por ello. Pero la historia dirá que el mayor crimen fue el sistema que no le dejó otra opción. La ejecución de Celia estaba prevista para el 21 de diciembre de 1855, pero nunca llegó a la horca. El 23 de noviembre, con la ayuda de cómplices desconocidos, escapó de la cárcel del condado de Callaway. A pesar de las búsquedas exhaustivas y la gran recompensa por su captura, nunca fue hallada. Los rumores continuaron durante décadas. Algunos decían que había sido llevada al norte por agentes del Underground Railroad, mientras que otros decían que había muerto al intentar cruzar el río Missouri en invierno. Lo que le sucedió a Celia sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia de Estados Unidos. Lo que es cierto es que su caso transformó el panorama legal de Missouri y avivó el debate nacional sobre la esclavitud. Las actas del juicio fueron distribuidas por organizaciones abolicionistas, y la historia de Celia se convirtió en un símbolo de resistencia para otros esclavos en todo el sur. Las repercusiones a largo plazo del caso resonaron mucho más allá de la propia Celia. Algunas de las principales familias involucradas en el testimonio de Foster fueron objeto de ostracismo social y boicot económico, lo que les obligó a abandonar el condado de Callaway. El consultorio del Dr. Brainage se derrumbó tras su testimonio, aunque después se convirtió en abolicionista y ayudó a fundar escuelas de medicina para formar médicos para atender a antiguos esclavos durante la Reconstrucción. Tal vez lo más importante, los argumentos legales que se esgrimirían en la defensa de Celia inspirarían más tarde los debates constitucionales más amplios que llevarían a la guerra civil. La contradicción que el juez Hall reconoció entre considerar a los esclavos como propiedad y tratarlos como personas responsables penalmente se convirtió en un punto clave en la literatura abolicionista y en los casos legales contra la prosonista y Nospontrado. Esclavitud en la década de 1850. La propia granja Newsom fue abandonada tras el juicio. Nadie quería comprar una casa relacionada con tanta infamia. El granero quemado nunca se reconstruyó, y los lugareños dijeron que el lugar quedó encantado por lo que había ocurrido. Para 1860 toda la tierra había vuelto a la naturaleza y solo quedaban los cimientos de piedra de la casa principal para señalar el lugar donde la resistencia desesperada de una mujer había desafiado los cimientos de la sociedad estadounidense. Esta narrativa nos desafía a enfrentar verdades incómodas sobre la historia de Estados Unidos y el coraje excepcional de quienes se opusieron a la injusticia cuando la ley no ofrecía protección.